Este panel, que es el último antes del coffee, me parecía recontra relevante porque si bien en los primeros paneles estuvimos viendo cuán real o qué hay que hacer para capturar una oportunidad de exportación, también hay que ver cómo gestionar la heterogeneidad, para decirlo de alguna manera, decir la diferencia, la diversidad que hay entre las cuencas productoras, la estacionalidad que tiene el mercado argentino, que es muy grande. Y para eso, poder hablar con Emilio Nadra es un placer de verdad, digamos, lo mismo con Nicolás Arceo. Así que tenemos poco tiempo, pero nos vamos a zambullir. El título es cómo edificar un proyecto de exportación de gas, podríamos decir también de petróleo, teniendo en cuenta lo que es la heterogeneidad del mercado interno. Tenés Cuenca Neuquina, que tiene un upside de crecimiento infinito, digamos, veremos hasta dónde llega, pero al mismo tiempo tenés otras cuencas productoras, la cuenca austral, la cuenca del Golfo, la cuenca del noreste, que viene declinando hace tiempo. ¿Cómo armás ese Tetris que va a haber que ir armándolo en los próximos 2, 3, 5 años, digamos? Bueno, primero, gracias por la invitación. Muchas gracias, Nico, por compartir el panel. Mira, yo, retomando lo que decía Daniel Reglaner respecto del potencial de Vaca Muerta para Argentina y el potencial de Vaca Muerta para el mundo, uno de los focos en los que yo trataría de mirar esta dimensión de la heterogeneidad es justamente que mirar Vaca Muerta es una parte muy relevante, enormemente relevante, pero no es todo. Incluso en el crudo, donde vos podés decir, bueno, el crudo que se produce en Vaca Muerta es 100% exportable y el mercado interno está abastecido, el parque de refinación local necesita crudos pesados, que están en las cuencas maduras y que no necesariamente es crudo Vaca Muerta. Entonces, quizás requiere pensarlo distinto. En el caso del crudo, hoy tenés derechos de exportación que afectan indistintamente los crudos que se exportan y los crudos que se venden al mercado interno afectados por los derechos de exportación. Y eso es algo que hay que repensar. En el gas es mucho más complejo, porque vos tenés una matriz, tenés una participación del gas en la matriz gigante, arriba del 50%, pero se abastece de distintas cuencas con realidades distintas. Entonces, mientras vos tenés cuencas con producción y productividad creciente, tenés cuencas con producción y productividad decreciente, pero abastecen los mismos mercados. Pero aparte, de alguna manera compiten. Vos pensás que el diseño tarifario se hizo con criterio de netback, pensando que como si hubiera gas en todas las cuencas. Y esa realidad hoy no existe. No. Entonces, eso también hay que replantearlo. Tenés el gas asociado que tiene una formación de precio que no tiene nada que ver con el gas seco, pero es una demanda con mucha estacionalidad que requiere tanto gas asociado como gas seco. Entonces, tenés que tener... te tiene que permitir que las cuencas compitan, pero que el mercado esté abastecido con su estacionalidad. Ahora, Emilio, para hacer un punto aparte ahí, o en todo caso tratar de entender. Estamos hablando de que la cuenca neuquina tiene cada vez más preponderancia, pero es necesario sostener la productividad de cuencas del Golfo San Jorge, de Cuenca Austral. El noreste, lamentablemente, parece que hay una cuestión, un impedimento geológico. Y eso, si uno lo mira como, no sé, mirás ideológicamente este gobierno, el de Javier Milei, te va a decir, yo voy a mercado, voy a un precio que compita a los precios y demás. Y vos lo que estás diciendo es, ojo porque es más complejo, porque por ahí implica que compitan precios diferenciales para cuencas distintas. ¿Es correcto lo que estoy leyendo o no? Que si hay mercado van a competir y tienen que competir. Pero aparte, si una cuenca no puede ser capaz de acompañar la productividad, y bueno, cederá ese mercado a otras cuencas. Pero eso requiere que la infraestructura se redireccione. Entonces, vos podés estar pinando los mercados de exportación que sin duda los tenemos que mirar, los estamos mirando, los estamos desarrollando y los tenemos que potenciar. Ahora, hoy tenés mercado interno subabastecido. Tenés la región de litoral que tiene 20 millones de metros cúbicos con demanda frustrada. Entonces, ¿cómo readecuamos los sistemas para abastecer esa demanda? Para ir a buscar esa demanda, que es una demanda que debería ser la más conveniente para el sistema argentino. Hoy tenés, en la misma ruta entre Neuquén y Buenos Aires, tenés distintas tarifas de transporte. La más cara y la más barata con la misma ruta. Eso también requiere un repensar, ¿no es cierto? Ahora, repensando eso y retomando un poco el concepto que decía Rolo Freire, lo hablaba en términos de comerciales, pero lo aplica también en términos regulatorios, esta cosa de creatividad comercial, hablaba él. Vos tenés que ir a un gobierno que quiere ir al libre mercado, capturar nuevos mercados de exportación, bajando precios, pero al mismo tiempo tenía que empalmar con un mercado muy administrado por el Estado en los últimos 20 años, que seteó la cabeza, el mindset, digamos, de los actores desde una lógica donde el Estado tenía un rol, y vos tenés que empalmar y salir por libre mercado. ¿Cómo
¿Cómo salís teniendo en cuenta que tenés gas asociado que te va a tirar el precio para abajo, que tenés el gas de Cuenca Neuquina, que por ahí es muy competitivo, pero el gas de Cuenca Austral es offshore una parte, o sea, la Cuenca del Golfo es lo mismo, o sea, si tuviese que marcar 2 o 3 decisiones pensando en lo que hay que hacer, ¿qué visualizás ahí? Bueno, primero lo que diría es que como punto de partida, para mí el Plan Gas jugó un papel muy importante en coordinación de expectativas, en abastecer una demanda, en acompañar la estacionalidad, en permitir contratos a plazo, cosa que nos costó mucho. Ahora, vamos a un entorno más competitivo donde las cuencas tendrán que competir. ¿Cómo tiene que competir? Primero, tomando conciencia de esa heterogeneidad, donde vos tenés realidades distintas, capacidad de transporte disponible distinta entre las cuencas, productividad y producción distinta entre las cuencas, y eso para mí es muy relevante. El otro tema es cómo vas saliendo gradualmente del Plan Gas con pasos que te permitan acompañar esa competencia entre cuencas y entre productos sin afectar los contratos que hoy existen, pero dando flexibilidad pareja, ¿no es cierto? Vos podés decir, bueno, los permisos de exportación, los cupos de exportación es un corset del que tenés que salir. El abastecimiento de Camesa tenés que ir saliendo. Ahora, hoy tenés que pasar de un abastecimiento donde Camesa contrata toda la producción a través de 95, gradualmente puede ir dejando espacio a los generadores, pero tenés que ir gradualmente dando espacio a que se contractualicen los privados. Perdón. Sí. Y ahí tenés pasos concretos para dar. Por ejemplo, en marzo hubo una resolución que permitió a los generadores comprar. Bienvenido sea. Ahora, si los precios pueden ajustarse a la baja cuando tenés excesos puntuales de oferta, también deberían ajustarse al alza cuando tenés incremento de oferta. Y ahí, a diferencia de lo que decía Federico, me parece relevante dos medidas que podemos tomar. Hay una que es que sea Camesa el que participe en la contratación de esos faltantes, porque si no tenés a Camesa participando en una subasta con límite de precio con el 90% del Plan Gas, y mientras tanto los generadores comprando con un precio mucho más alto para sustituir gasoil, lo cual no necesitas hacerlo a través del margen de un generador, sino que haya competencia de gas para abastecer una demanda. Es decir, vos lo que estás diciendo es los costos del sistema no están debidamente transparentados, porque el gobierno quiere en el verano, por ahí, flexibilizando este mecanismo de contratación de Camesa, por ahí es algo muy técnico, pero que básicamente lo que hizo el gobierno en marzo es decirle a Camesa, bueno, del 100% del volumen contratado que tenías de gas, 75% que es el take or pay, estás obligado a tomarlo, el 25% fíjate si podés buscar algún mecanismo de competencia. Ok, pero eso en el invierno, donde te falta gas, vos decís que no se está del todo visibilizando ese precio, digamos. No, y que sería deseable que esos costos sean transparentes para competir y para que las cuencas compitan. Incluso, vos fijate que bajo el Plan Gas vos tenés el 30% de la inyección para el cemento industrial como si los industriales no tuvieran capacidad de contratarse. Con los excedentes que tenés actual, eso deberíamos bajarlo y permitir que la industria se contractualice. Sí, esa obligación que tenés de meter un 30% más de gas, flexibilizarla. Déjame incluir a Nico en la charla. Nico, más allá de retomar cualquiera de los ejes que tomó Emilio recién, sentite libre de eso, me gustaría retomar algo que dijo, por un lado, Soledad Lizac y por otro lado, Silvia Pot. Ella planteaba, no solamente es precio, que es algo que había dicho Angélica Laureano en el primer panel, sino que también es el modelo de contrato, o sea, teniendo en cuenta la flexibilidad que se necesita al mercado brasileño, la estacionalidad. Hay como una idea de que, ok, Argentina tiene un precio Plan Gas $3,5, y como es un precio que está definido por la intervención del Estado, porque es el Estado el que salió a licitar con los productores, si acá abrís competencia, ese precio va a bajar. Yo la escuchaba a Soledad y decía, bueno, no sé cuánto va a bajar. ¿Vos qué pensás? O sea, ¿ves un precio a la baja del gas? ¿No lo ves tanto? No, a ver, coincido bastante con Soledad, por no decir totalmente. Digo, en general hay una visión en el mercado que la salida del Plan Gas en el 2028, en primer lugar, gracias por la invitación, hay una visión en el mercado que la salida del Plan Gas a lo largo del 2028 lo que va a permitir es una caída muy sustantiva en el valor del gas en el mercado local. Hay distintos valores, pero digo, hay una visión compartida de que iríamos a un precio del gas por debajo de los $3 por millón de BTU. Yo comparto la visión de Soledad. Yo no veo un precio tan bajo en el mercado local, centralmente porque es cierto que vas a tener un volumen de gas asociado muy significativo. Me parece que lo más relevante que pasó en el mercado de gas natural a lo largo del último año fue el desarrollo de La Calera. El desarrollo de La Calera es el primer yacimiento con un GOR en torno a los 3.000, un yacimiento de petróleo con un volumen de gas asociado muy significativo.
Si sumamos la producción de gas en black oil y volatile oil, más las áreas con un GOR bajo en la ventana de wet gas, hoy representan 20 millones de metros cúbicos día. Si la producción de shale oil, con la configuración actual por ventana, se va al 1.000.000 de barriles, van a pasar a representar 40 millones de barriles. Pero si las áreas localizadas en wet gas con bajo GOR más el hub norte se desarrolla más fuerte, digo, cambian los vectores de desarrollo de acá a fines de la década del 30, vamos a tener un volumen de gas asociado por encima de los 50-55 millones de metros cúbicos día. Con lo cual, hay un factor depresivo en el precio, por decirlo de alguna manera. Toda esa descripción que hiciste, que me parece interesantísima, y síganla lo que sigan, porque la verdad que el laburo que hace Nico Arcego con la consultora de economía y energía es súper interesante. Vos lo que estás diciendo, todo ese driver te lleva el precio a la baja. Lo que no entiendo es por qué... Porque todo ese volumen no te permite abastecer y garantizar el abastecimiento del mercado local, y en una lógica de mercado el que te va a fijar el precio en el mercado local es el costo de desarrollo de la ventana de dry gas. Y acá voy un poco hacia afuera, que es Estados Unidos tiene un GOR más alto que la Argentina, la producción de gas asociado es más alta. Es cierto que tiene una participación de GNL muy fuerte, pero el Henry Hub en los Estados Unidos, con un costo de capital infinitamente menor que en la Argentina, está por encima de los $3 por millón de BTU. ¿Qué quiero marcar? Digo, que quiero resaltar es la ventana de dry gas va a seguir determinándote el precio del plan gas, digo, más allá de los problemas estacionales en el mercado spot por el gas asociado. En la Argentina tenés un costo de capital más alto que en los Estados Unidos, y los proyectos de LNG que hay en cartera, digo, los dos de Saudi Energy son 25-26 millones de metros cúbicos día de demanda, pero los dos buques, digamos, los dos proyectos, Eni y Shell de YPF, lo que te implicaría a lo largo de la próxima década es la necesidad de duplicar la producción de gas para abastecer las terminales licuefactoras de exportación. Y esa cuestión de escala, o sea, si vos duplicás producción de gas para abastecer, Dios quiera, esos proyectos de GNL, de exportación y demás, que hasta ahora el único que tiene FID es el de Southern Energy, en un primer buque, ojalá en julio o agosto haya novedades de un segundo buque. ¿No te puede traccionar a una baja del precio general del gas? No, a ver, para terminar la idea anterior, yo no veo un precio por debajo de los $3 por millón de BTU, ni un precio del gas en la Argentina por debajo del precio del gas natural en Golfo de México. Me parece que el riesgo de la industria, el riesgo para la industria es setear un precio esperado de acá al 2030 que no se va a terminar cumpliendo en términos de la política, y no son lo mismo en términos de competitividad del sector industrial y de las tarifas residenciales, $2 o $3 por millón de BTU. Volviendo al otro, sí, y retomando la última pregunta, uno puede pensar los proyectos de LNG con caño dedicado como un ladrillo fijo. Las empresas abastecen a lo largo de todo el año con el desarrollo de sus áreas, en general localizadas por quienes son los actores en la ventana de dry gas. O en realidad lo que podés pensar es que va a haber una parte de ese ladrillo que se va a abastecer de esa forma, pero que si buena parte de esos productores estacionalizan su producción de gas en la ventana de gas seco para tener el pico en invierno, en el verano van a poder contratar parte del gas asociado disponible en el mercado, siempre y cuando el precio de adquisición sea menor a su costo de desarrollo, ¿no? Digo, ¿qué quiero decir con esto? Digo, falta mucho, pero uno lo que podría pensar es, las terminales de LNG te van a permitir desestacionalizar los excedentes de gas natural a lo largo del año. Digo, en términos de el impacto que podría tener el gas asociado sobre los precios de verano con un volumen de arriba de 50 millones de metros cúbicos día. Uno los escucha a Emilio y a Nicolás, y después tenemos otro panel de gas súper interesante, sobre todo en un proyecto de NGLs que Pluspetrol está viendo y otras compañías también, y está Santiago Patrón que lo veo sentado. O sea, la complejidad que tiene este objetivo de exportar gas desde Argentina es tremenda, digamos. O sea, no es, uno lee una nota, por ahí una noticia, los periodistas a veces escribimos una nota y decimos, bueno, esto parece lineal y de repente es súper complejo. Emilio, nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Algún elemento que quieras retomar de lo que dijo Nico? Simplemente decir que estoy muy de acuerdo con lo que plantea. Yo creo que el producto de exportación plano, que es deseable para buscar mercados y ser competitivos en lo que ofrecemos,
no dialoga bien con el tipo de estacionalidad que tenemos en el mercado interno. Entonces, aunque en este momento podamos poner como referencia los precios de Plan Gas como precios mínimos para exportación, la lógica es que para mí, con el tiempo, los contratos se firmen libremente a los precios que las partes acuerden y puede pasarte, tranquilamente, que haya demanda del mercado interno que pague algo más que la exportación si el producto es distinto. Si tiene mucha estacionalidad, requiere más infraestructura y más esfuerzo en el upstream. Entonces, no es el mismo producto un ladrillo plano que un producto con estacionalidad. Por supuesto, los grandes proyectos que van a dar volumen pueden permitir compensar parte de la estacionalidad de excedente de verano y con eso de las bajadas de precios muy relevantes que ocurren cuando en verano la demanda baja y hay más porcentaje de gas asociado que tiene que pelear por entrar al mercado. Nico, déjame hacer una pregunta que no estaba pautada, digamos, no lo hablamos en la previa, pero me parece interesante, sobre todo después de escucharlo a Daniel Riedelenner. Él hablaba de todo el esfuerzo de inversión que va a requerir poder ofrecerle un producto en firme a Brasil y ver después si el precio da o no da, o si el modelo de contrato da o no da en función de la estacionalidad que tiene Brasil. Ahora, pensando en el sistema de transporte hacia abajo, pensando en lo que es en San Martín, si vos tenés mucha concentración de gas en Vaca Muerta y parte de la exportación de GNL viene de Vaca Muerta y tenés que revertir la declinación de Cuenca Austral, ponele que la tendencia es esa, ¿qué haces con la direccionalidad del gas que viene desde Austral hacia el norte, digamos, hacia el centro del país, si se te cae la producción ahí? ¿Cómo haces para abastecer la zona sur, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego? O sea, ¿cómo visualizás eso? A ver, en primer término tenemos 250, 280, 255 TCF según Secretaría de Energía y APG de recursos contingentes de gas natural en Cuenca Neuquina, con lo cual sobra gas natural por 150 años. Tenemos gas para abastecer el norte, tenemos gas para abastecer las terminales liquefactoras en el Golfo San Matías y tenemos potencialmente gas para ir revirtiendo el San Martín para abastecer el norte de Patagonia, digo, en un futuro lejano, ¿no? Digo, no es un escenario de corto plazo. Más de 5 años. Sí. Okay. Y vos tenés hoy un volumen de Cuenca Austral que si las terminales liquefactoras en Golfo San Matías se abastecen con gasoducto dedicado, no deberías tener problema de abastecimiento. No me acuerdo ahora el número de balance de gas, pero digo, como mínimo hasta el 2030 no debería haber problema de abastecimiento. Si empezás a tener problema de abastecimiento en Patagonia Norte, porque el volumen en Cuenca Austral no te garantiza para abastecer todo Patagonia Sur y Patagonia Norte, en algún momento comenzarás a revertir partes del San Martín. Nada, vamos a dejar acá, está el celo ahí titilando. No quiero demorar más el coffee porque tenemos una agenda súper interesante después. Tenemos un panel de gas de vuelta al proyecto de NGLs. Se habla poco de ese proyecto, de recontra interesante. Tenemos un panel de emisiones, lo va a moderar Tomás Ocampo, que es un genio, armó un proyecto de Unblock, que el que no lo conoce, que es escucharlo. Tenemos un panel de Chile con representantes chilenos. Viene Luis Lefort, que es quien compra energía por parte de Colbún. Modera Esteban Kipper, que también la tiene atada, perdón que lo diga así, en materia de moderación. Y tenemos un panel de construcción que de vuelta. Y no me quiero olvidar de un panel de reguladas, Metrogas y Naturgy. Se acaba de cerrar la revisión tarifaria por los próximos 5 años, que de vuelta es interesante escucharlo. Lo modera Santiago Espátero de Clarín este panel. Así que nada, de mi parte agradecerles y seguimos. Gracias, Nico.